Los casos más salvajes del rock. Esto no son anécdotas del rock. Son excesos reales, noches fuera de control y decisiones que terminaron en tragedia. A lo largo de su historia, el rock ha cruzado límites que nunca debieron cruzarse. Fiestas que se salieron de control, conciertos que terminaron en violencia y casos que obligaron a la industria a cambiar para siempre. Hoy repasamos los casos más salvajes del rock. No son mitos, no son cuentos de redes sociales, solo hechos reales y sus consecuencias. Caso número 10. La noche que casi mata a Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne nunca fue solo un cantante. Fue un exceso constante con micrófono. Durante años, su vida fue una mezcla peligrosa de alcohol, drogas duras y decisiones fuera de control. No era una pose. Era real. Tan real que estuvo a punto de costarle la vida más de una vez. En los años más salvajes de su carrera, Ozzy podía pasar días enteros sin recordar qué había hecho la noche anterior. Despertaba en hoteles destrozados, hospitales o directamente detenido, sin saber cómo había llegado ahí. Su cuerpo estaba al límite, pero nadie lo frenaba. Al contrario, el caos vendía. El punto más crítico llegó cuando su adicción se volvió inmanejable incluso para su entorno. Ozzy no podía subir a un escenario sin estar completamente fuera de sí. Hubo conciertos cancelados, giras suspendidas y momentos en los que literalmente no podía mantenerse en pie. Su salud colapsó. Fue internado varias veces. Los médicos fueron claros. Si seguía así, no iba a durar mucho más. No era una advertencia simbólica. Era una cuenta regresiva real. Ozzy sobrevivió, sí, pero no salió ileso. Su carrera quedó marcada para siempre por esos excesos y su cuerpo pagó el precio durante décadas. Lo que para muchos parecía una leyenda divertida, estuvo a centímetros de terminar en tragedia total. Y esto apenas es el comienzo, porque si crees que este fue un caso extremo, lo que viene después fue todavía peor. Caso número 9. El caos permanente de Motley Crue. Si hubo una banda que convirtió el exceso en rutina, fue Motley Crue. No hablamos de una noche loca. Hablamos de años enteros fuera de control. Drogas duras, alcohol desde que despertaban y fiestas que duraban días. No había pausas. No había límites. Lo salvaje no era el show. Era la vida diaria. Los hoteles quedaban destruidos. Las giras se llenaban de ambulancias y los hospitales se volvieron parte del itinerario. Hubo accidentes graves, sobredosis, arrestos y episodios que hoy serían imposibles de tolerar. En más de una ocasión, miembros de la banda estuvieron clínicamente muertos durante minutos. No es metáfora. Paros respiratorios. Corazones detenidos. Aún así, seguían, porque el caos vendía entradas. El problema es que ese ritmo no se negocia con el cuerpo. Las consecuencias llegaron. Juicios, rehabilitaciones forzadas, bandas al borde de la ruptura y una reputación tan tóxica que muchos recintos se negaban a recibirlos. Motley Crue sobrevivió, pero dejó un mensaje claro. Cuando el exceso se vuelve identidad, el colapso no es una posibilidad, es una certeza que solo tarda en llegar. Y si esto te parece extremo, espera a ver qué pasa cuando el caos ya no ocurre en un camerino, sino frente a miles de personas. Caso número 8. El concierto que terminó en tragedia. Metallica. Durante años, los conciertos de Metallica fueron sinónimo de energía brutal, pogos gigantes y público fuera de control. Pero hubo una noche en la que todo se rompió. En medio de un show masivo, la situación se salió completamente de las manos. La seguridad fue superada, el público empezó a empujarse sin control y el ambiente pasó de euforia a pánico en minutos. Hubo personas aplastadas, heridos graves y un concierto que terminó marcado por el caos. No fue una pelea aislada ni un accidente menor. Fue una demostración de lo frágil que puede volverse una multitud cuando la energía no tiene límites claros. El escenario seguía sonando, pero abajo la gente ya estaba luchando por respirar. El resultado fue inmediato.
Investigaciones, cancelaciones, cambios forzados en protocolos de seguridad y una presión enorme sobre la banda y los organizadores. A partir de ese momento, muchos shows de rock y metal tuvieron que replantear cómo se manejaban las masas. Ese concierto dejó una lección dura. Cuando el rock mueve a miles de personas al mismo tiempo, un error basta para que la música deje de ser celebración y se convierta en peligro real. Y lo que viene después no ocurrió frente al público, ocurrió dentro de una sola persona hasta consumirla por completo. Caso número 7. El exceso que consumió a Amy Winehouse. Amy Winehouse no perdió el control en una sola noche. Lo perdió a la vista de todos, lentamente. El talento estaba ahí, la voz también. Pero alrededor, el entorno era un desastre constante. Adicciones, presión mediática, relaciones tóxicas y una industria que prefirió seguir grabando antes que detenerla. Amy subía al escenario sin estar bien, a veces sin poder terminar canciones, otras sin recordar dónde estaba. El público lo veía, la prensa lo amplificaba. Y el sistema seguía empujando. Hubo conciertos caóticos, shows cancelados y giras que nunca debieron continuar. No porque faltara talento, sino porque su cuerpo y su mente ya no aguantaban el ritmo. Cada aparición pública era una señal de alerta, ignorada. Los intentos de rehabilitación fueron intermitentes, siempre llegaban tarde. Cuando el colapso final ocurrió, no fue una sorpresa. Fue la consecuencia directa de años de exceso sin freno. El caso de Amy dejó algo claro en el rock y el pop. No todo exceso es espectáculo. Algunos son una cuenta regresiva que nadie quiere detener. Y lo que viene ahora ya no es adicción silenciosa, es autodestrucción en pleno escenario. Caso número 6. Cuando el escenario se volvió peligroso. Iggy Pop. Iggy Pop nunca entendió el escenario como un lugar seguro. Para él era un campo de choque. Desde muy temprano sus shows dejaron de ser conciertos normales. Se cortaba el cuerpo con botellas, se lanzaba al público sin saber si alguien lo iba a sostener y se exponía a golpes, fracturas y heridas abiertas frente a todos. No era una pose, era su forma de existir ahí arriba. Hubo noches en las que terminó sangrando de verdad, sin detener el show. Otras en las que el público no sabía si lo que veía era parte del espectáculo o una emergencia real. La línea se borró por completo. Los promotores entraron en pánico más de una vez. Las aseguradoras también. Nadie podía garantizar que el cantante saliera del escenario entero. Cada concierto era una apuesta contra su propio cuerpo. Con el tiempo, el impacto fue claro: lesiones acumuladas, secuelas físicas permanentes y una reputación de imprevisibilidad total. Iggy sobrevivió, pero dejó una marca profunda en la forma en que se entiende la relación entre artista y riesgo. Este no fue un exceso químico ni una pelea. Fue una decisión consciente: convertir el peligro en parte del show. Y lo que viene después ya no depende de un solo cuerpo. Depende de una banda entera, fuera de control en plena gira. Caso número 5. La gira que terminó en disturbios, Guns N' Roses. Durante su ascenso, Guns N' Roses no solo era una banda peligrosa sobre el escenario, lo era fuera de él. Retrasos eternos, cancelaciones sin aviso y un clima de tensión constante con el público. Axl Rose podía desaparecer horas antes de un show y volver cuando ya era demasiado tarde, o no volver nunca. La paciencia se agotaba, y cuando eso pasaba, la violencia aparecía. Hubo conciertos que terminaron en disturbios reales, escenarios destruidos, equipos quemados, peleas entre fans y enfrentamientos con la policía. No fue un incidente aislado, fue un patrón que se repitió en distintas ciudades. En más de una ocasión, Axl abandonó el escenario en pleno show. El público reaccionó con furia. Botellas volando, vallas cayendo y recintos convertidos en zonas de conflicto. El rock dejó de ser música y se transformó en desorden masivo. Las consecuencias fueron inmediatas:
demandas, recintos que se negaban a contratarlos y una reputación tan tóxica que cada nueva fecha era una bomba de tiempo. La banda seguía llenando estadios, pero el precio era altísimo. Guns N' Roses demostró algo incómodo. Cuando el ego, el descontrol y la fama chocan, el escenario puede convertirse en el detonante de un desastre. Y si esto fue grave, lo que viene después ya no se puede reparar con dinero ni disculpas. Caso número 4. El exceso que apagó a Kurt Cobain. Kurt Cobain nunca encajó con la fama que lo rodeó, y el éxito no lo salvó. Lo empujó más profundo. Mientras Nirvana llenaba estadios y cambiaba la historia del rock, Kurt se hundía en una mezcla peligrosa de adicción, dolor físico constante y una presión mediática que no sabía manejar. No era rebeldía estética, era desgaste real. Las giras se volvieron una tortura. Los conciertos seguían, pero él ya no estaba bien. Cancelaciones, hospitalizaciones y episodios de sobredosis comenzaron a aparecer cada vez con más frecuencia. El cuerpo estaba agotado, la mente también. Hubo intentos de ayuda, rehabilitaciones, pausas forzadas. Nada duró lo suficiente. El exceso no fue una noche salvaje ni un escándalo público. Fue algo más silencioso y mucho más peligroso. Una acumulación constante de dolor, drogas y aislamiento. Cuando el colapso final llegó, no tomó a nadie por sorpresa. Solo confirmó que el límite se había cruzado hacía tiempo. El caso de Kurt Cobain dejó una marca profunda en la música. El éxito no protege del exceso. A veces lo acelera. Y lo que viene ahora ya no es autodestrucción interna, es violencia real que termina en tragedia irreversible. Caso número 3. La noche más violenta del metal. Pantera. Durante años, Pantera fue una de las bandas más intensas del metal. Energía agresiva, conciertos al límite y una conexión brutal con su público. Pero esa violencia simbólica terminó volviéndose real. En 2004, Dimebag Darrell, guitarrista de Pantera, estaba tocando en vivo con su nueva banda en un club de Ohio. El concierto había comenzado normalmente cuando, en medio del show, un hombre armado subió al escenario. Sin advertencia y frente al público, el atacante disparó directamente contra Dimebag, matándolo en el escenario. Todo ocurrió en segundos. La música se detuvo, la gente entró en pánico y el lugar se convirtió en una escena de horror real. El agresor fue abatido por la policía minutos después, pero el daño ya estaba hecho. El rock y el metal acababan de cruzar una línea que nadie imaginaba posible. Un asesinato en pleno concierto. El impacto fue inmediato. La escena quedó paralizada. Se reforzaron medidas de seguridad en shows de todo el mundo y el mito del concierto peligroso pero controlado se rompió para siempre. Este no fue un exceso. No fue una pelea. Fue una tragedia que demostró que el caos, cuando se sale de control, puede matar de verdad. Y lo que viene después no fue un ataque aislado, fue un colapso colectivo a gran escala. Caso número 2. El festival que terminó en disturbios masivos. Woodstock 1999. Woodstock 99 nació como un homenaje a la paz y la música. Terminó como uno de los mayores colapsos colectivos del rock moderno. Durante 3 días, más de 200,000 personas estuvieron expuestas a calor extremo, falta de agua potable, baños insalubres y precios abusivos. La tensión creció rápido. El ambiente dejó de ser festivo y se volvió hostil. La noche final fue el quiebre. Mientras las bandas tocaban, el público comenzó a destruir el lugar. Se incendiaron torres de sonido, se saquearon puestos, hubo enfrentamientos, agresiones sexuales reportadas y un caos total que superó por completo a la seguridad. La música seguía sonando, pero el control ya se había perdido. Lo que debía ser una celebración se convirtió en disturbio masivo. El festival terminó con heridos, arrestos y una investigación pública que expuso fallas graves de organización. Woodstock 99 dejó una lección dura y clara.
Cuando juntas multitudes, calor, alcohol, frustración y música agresiva sin control, el resultado no es energía, es explosión. Y después de todo esto, solo queda un caso más. Uno que no fue un festival, ni una gira, ni una noche aislada. Fue el momento que obligó al rock a cambiar para siempre. Caso número 1. El día que el rock perdió la inocencia. Altamont Free Concert. En 1969, el rock vivía su momento más alto. Paz, libertad, contracultura. Eso era lo que se vendía. Para cerrar su gira, The Rolling Stones organizaron un concierto gratuito en Altamont, California. La idea era simple, repetir el espíritu de Woodstock. El problema fue todo lo demás. La seguridad del evento quedó en manos de los Hells Angels, una decisión que resultó desastrosa. No eran guardias profesionales, eran un grupo violento, alcoholizado y armado, colocados justo frente al escenario. A medida que avanzaba el show, la situación se volvió tensa. Peleas entre el público, golpes frente a la banda y un ambiente cada vez más agresivo. Nadie tenía control real. Durante la presentación de los Rolling Stones, un joven llamado Meredith Hunter fue atacado cerca del escenario. En medio del caos, fue apuñalado y asesinado frente a miles de personas. Todo quedó registrado en video. La música siguió. Pero algo se rompió para siempre. Altamont marcó el final simbólico de la era de la inocencia del rock. A partir de ese momento, la industria entendió que los conciertos no podían funcionar sin seguridad real, organización estricta y límites claros. Este no fue un exceso divertido, fue una muerte que obligó al rock a madurar a la fuerza. Estos fueron algunos de los casos más salvajes del rock. No leyendas bonitas, no mitos exagerados, hechos reales con consecuencias reales. Si quieres seguir viendo el lado más crudo, extremo y descontrolado de la música, suscríbete, activa las notificaciones y dime en los comentarios qué caso crees que faltó. Aquí, en Highway Music.